Gracias por continuar con nosotros aquí en a las 8:45 en esta fase de entrevistas. Seguimos hablando de lo ocurrido el pasado 8 de marzo, pero ahora desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de la seguridad y cuáles protocolos deben de ser aplicados luego de registrarse la captura de 3 altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Para hablar de este tema nos acompaña Francisco Quesada, él es analista de seguridad del CIEN, a quien le damos la más cordial bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos. Alejandro. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. ¿Cuáles son las principales deficiencias o errores que se han cometido que saltan a la vista según su análisis en este caso? Yo creo que en este momento, por un hecho tan trágico como el que sucede, pedir serenidad es difícil, pero eso es lo que hay que tener. Aquí tenemos la mezcla o el conjunto de dos temas, un hecho concreto que termina con esa tragedia y un problema institucional. Aquí el orden es investigar qué sucedió en el hecho concreto y paralelamente ir viendo cuál es el problema institucional, que es un problema que se refleja en casi todas las estructuras del Estado, porque la tragedia que ahí sucedió puede estar sucediendo en este momento en cualquier institución pública. El hecho concreto, o sea, determinar cuál fue el origen del fuego, qué fue lo que le cobró la vida de las que estaban ahí hospedadas, creo que ahorita dimos un salto prácticamente muy peligroso, porque sin la población haberse enterado cuál es el resultado de lo que ahí sucedió, se emiten órdenes de aprehensión. O sea que estas personas, sin conocer nosotros la historia y dónde estaban ligadas a los hechos, se les aprende. Y que en todo caso podrían haber muchas otras más personas implicadas. Claro, este es un tema que definitivamente, difícilmente ellos participaron. Ellos son la cabeza de la institución, pero ahí hay un tema que tiene que haber una concurrencia material de personas vinculadas directamente. Es una pieza que no contamos, una pieza que probablemente nos hace falta saber porque no conocemos cuál es la verdad de los hechos. Entonces, aquí hay una mezcla de que se está queriendo culpar a alguien, pero no conocemos la historia. La historia institucional del tema es una colección de errores que emanan del Congreso de la República fundamentalmente, porque la Secretaría de Bienestar Social, fue creada en el año de 1963. Y como secretaría que era de la presidencia, viene después toda una reorganización del Estado con la Constitución del 85, que la Constitución del 85 establece el organismo ejecutivo, el presidente va a tener sus despachos que ejecutan sus ministerios y va a tener sus instituciones de apoyo que son sus secretarías. Y para eso viene la ley del organismo ejecutivo que establece cuáles son las secretarías del presidente de la República o del organismo ejecutivo. Pero ahí no aparece la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Entonces esto queda desencajado en el organigrama del Estado. Y hace segundos acabamos de escuchar una declaración de la defensa de los detenidos donde dice ellos tienen derecho ante juicio. ¿Y es una secretaría de la presidencia o no la es? Entonces aquí venimos con un problema de realmente está en el organigrama como una secretaría o no lo está. Y está fundamentado en ley sobre todo. Y en la ley del organismo ejecutivo no está. Y establece en el año de 1963, es la única manera que aparece. Ahora, ¿cuáles serían los protocolos básicos de seguridad que se debían de contemplar en la Secretaría de Bienestar Social para el cuidado específicamente de menores? O al final en cualquier institución que haga esta función. Sí, vea el problema que han metido. Hice esta introducción porque un híbrido legal, algo que no tiene una naturaleza definido, con el tiempo le han dado muchísimas atribuciones. Claro. Hemos encontrado 7 leyes que le dan funciones a esta secretaría. Por ejemplo, tiene una alta función en las adopciones. Ella, con otras 2 instituciones, es el Consejo Nacional de Adopciones y que tiene que velar por el abrigo temporal de las personas adoptables. Esa es una función. Pero también tenemos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, donde tiene que velar por la reinserción y la resocialización y administrar los centros especiales. Ahí tenemos otra función. Seguimos caminando en la ley, el Código de Migración ya le establece una función que tiene que velar por los migrantes que están en esa línea como que concurren, que puedan tener conflicto o pueden haber sido abandonados producto de la migración. Ahí hay otra tercera función. Cuarta función,
La ley de protección de las personas de la tercera edad les daba la responsabilidad de los ancianos y que después fue reformado, ya no la tiene, pero seguía otra función más. O sea que cuando no tienen dónde encajar una figura de protección, recurren a ella. Y termino con un par de ejemplos más. La ley de atención a las personas con discapacidad también figuran ellos en la junta directiva, y en la ley de control de telecomunicaciones móviles en los centros privados de libertad le da la responsabilidad de que tiene que facilitar los medios para que se retiren las señales de celular de los centros, que es una ley que ya fue declarada inconstitucional. Pero ahí estamos viendo un tema desordenado de funciones que le están dando enormes en diferentes materias. Y estamos hablando de 224 millones para alguien que no tiene fin sus funciones. 224 millones para poderlo comprender es un tercio, por ejemplo, del presupuesto del Ministerio de Economía, o es el equivalente al presupuesto de COPREDE, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. O sea que esa gran responsabilidad compartiendo ese mismo presupuesto. Y de hecho una de las excusas realmente que a menudo se cita es la falta de presupuesto. ¿Qué diría a ese respecto? Sí, ese presupuesto, ese comparativo, porque vieron la inmensa dimensión de responsabilidad que tiene de esa población tan especial, de eso que necesita una vocación muy, muy, muy concreta. Estamos viendo que comparte presupuestos, al igual que COPREDE, que tiene un tercio del presupuesto del Ministerio de Economía. Por ejemplo, el sistema penitenciario tiene 693 millones contra 224 millones que tienen ellos. O sea que comparativamente para la escala de responsabilidad que tienen, que ahí en cualquier momento sucedió lo que sucedió y va a seguir sucediendo. Si mañana sucede en el sistema penitenciario o algo similar, va a correr la misma suerte. Es un hecho advertido, es un hecho que se prevé que va a suceder, pero es un hecho que muchas veces materialmente no tienen la posibilidad de dar respuesta, y sobre todo aquí, que se le acumularon una serie de atribuciones a una institución que no tiene la capacidad de responder. ¿Cuáles serían, los temas concretos que deberíamos revisar? Pienso, por ejemplo, la ley de adopciones. Por supuesto. Es decir, es un tema que en cierta forma vino a repercutir en estas circunstancias. ¿Qué otros temas, así muy brevemente, deberíamos revisar y en todo caso pensar en modificaciones a nivel legislativo? A nivel legislativo, este desorden que existe, que solo les mencioné siete casos, hay que componerlo definitivamente. Hay que dejar de pensar que el Estado puede suplir la paternidad y la maternidad responsable, porque ahí habían muchos niños que los papás no quisieron que estuvieran más en el hogar y le delegaron al Estado. El Estado no puede suplirlo. El Estado no tiene la capacidad de ser un hogar sustituto. La única figura que existe precisamente, como lo acaba de mencionar, es la adopción. Y con la ley de adopciones lo que se hizo es prácticamente terminar con las adopciones. La única posibilidad de que un niño tenga la posibilidad de vivir en condiciones similares o mejores a las de su hogar no es en un lugar de estos. Y eso es a nivel internacional. Nunca un orfanato va a sustituirlo. Los orfanatos solo son transitorios para ese tema. Pero aquí la adoptabilidad del niño realmente, por la burocracia que hay y por los requisitos que se hicieron prácticamente para que no se pudieran dar en adopción, ha hecho que ellos permanezcan ahí y después se van mezclando con otra población que al final de cuentas es por la edad que tienen, en la adolescencia que están llegando, son muy agresivos. O sea que el nivel de agresividad que hay ahí no forzosamente tenían que estar mezclados con jóvenes agresivos o jóvenes que tuvieran conflicto con la ley penal para ser agresivos, sino que ese estar juntos, estar en un lugar que no tiene una dirección apropiada, por la edad que tienen, por la frustración que llevan, porque muchos fueron abandonados, otros salieron huyendo, son un conjunto de temas que hace que sean sumamente agresivos, que realmente la emprendan contra alguien. Realmente las prácticas perversas que se daban ahí, claro que fueron alrededor de los custodios y alrededor de una serie de empleados y funcionarios públicos, pero más se dio en el seno interno, en esa población.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Quesada, por habernos acompañado en esta ocasión. A las 8:45 nos hemos quedado con muchos más temas en el tintero, pero hemos llegado al borde de la hora para arrancar ya con a las 10 p.m., en donde hay muchos otros temas que discutir. Mario Rosales, buenas noches. ¿Qué tema, qué etiqueta estaremos utilizando hoy por la noche?